buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, depende de la hora que nos esté viendo en un capítulo más de Versus. Esta semana ya se reincorpora la querida Daniela Barragán. Te extrañamos, Dani. Yo también las extrañé. Así con una varita. No miento. No, sí, el Versus pasado estuvo bueno. Sí, te hiciste falta. La gente preguntaba por ti. Sí. Pero estabas en una misión importante. El descanso. Es correcto. Es correcto. El descanso. Sobre todo el descanso, que es muy importante. Pero ya regresamos con todo. Al menos todo. una. Es cierto, quiero dormir más. ¿No quieres vacaciones de las vacaciones? Sí, yo sé, son necesarias. Bueno, pues vamos a arrancar con la transmisión de este martes, así que ya les iba a decir este viernes. Yo toda perdida. Sí, la que necesita vacaciones hoy. Ya voy para allá. Pero Meme Yamel ya anda por acá, Adriana Buentello, Alina Duarte, Dani Barragán también, Cris Rodríguez también está acompañándonos detrás de cámaras para que todo esto salga muy bonito ahí a cuadro, para que usted nos vea en esta transmisión en Estudio B. Deje su me gusta y vamos a arrancar con la plática que teníamos el día de hoy, porque les decía en Café y Noticias, en la transmisión que tenemos en Sin embargo al aire, que habíamos dejado un poco de lado este enfrentamiento que puede llegar a haber entre dos personajes, pero en esta ocasión vale mucho la pena que hablemos de un enfrentamiento, de lo que va a suceder entre Estados Unidos y México después de que vengan este cambio de administraciones. El 1 de octubre aquí en nuestro país vamos a ver cómo la primera mujer presidenta va a tomar protesta para, pues sí, ser la primera mujer al frente de la administración de la presidencia. Así que aquí vamos a estar reportándole cada punto, y además también vienen las elecciones en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Donald Trump va a llegar a ser el siguiente presidente, se va a dar esta elección en medio de toda una polémica, porque hay dos personajes que no sabemos si están agarrando fuerza o qué es lo que está pasando con cada uno de ellos, y nos están dejando ver también que se encuentra en crisis la política de Estados Unidos, porque por un lado Joe Biden ha tenido esta agudeza mental, si se podría decirle de esa forma, ha tenido muchas desvariaciones y ha mostrado cuáles son sus puntos débiles, y por el otro lado, el fin de semana pasado vimos también a un Donald Trump en un atentado que muchos están cuestionándose si fue un autoatentado. Así que hay mucho que analizar en este Versus. Déjenos su me gusta en esta transmisión, déjenos sus comentarios, porque ya se está empezando a sumar la gente, y arrancamos con la transmisión. Vamos a arrancar con este programa, con Versus, en donde tenemos por un lado a Donald Trump y por el otro lado tenemos a México. Vamos a arrancar con Dani, que no estuvo la semana pasada, porque además también... castigada. Dejándonos ahí el punto inicial para la conversación, y abre todas las puertas que quieras, Dani, porque hay muchos lados por donde analizar, pero sobre todo, ¿qué tanto puede afectar a los mexicanos que un Donald Trump regrese a la Casa Blanca, que lo veamos otra vez en este episodio, y cuáles son los cambios que hay también para México? Porque hay dos países que en esta ocasión han tenido una relación que poco a poco se ha ido fortaleciendo o se ha ido viendo de otras maneras. Entonces, ¿cuáles son estos caminos que tú vislumbras, Dani? Pues bueno, es un tema interesante, que me gusta estar parada en este momento y no en el momento en el que era la primera vez que Donald Trump ya iba a llegar a la presidencia. Si ustedes se acuerdan, en ese momento era como, híjole, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿En dónde vamos a terminar o qué es lo que nos va a ocurrir? Hay una especie de guión que se sigue muy seguido, ¿no? De que la relación entre México y Estados Unidos es muy difícil, y eso lo hemos escuchado durante décadas, ¿no? O sea, incluso los que nacieron antes que nosotras vienen escuchando que la relación con Estados Unidos es difícil. Sea el gobierno que esté en México, el gobierno que esté en Estados Unidos, siempre va a ser una relación compleja, por la cantidad de intereses económicos, por la frontera más grande, que es la más grande del mundo, que es la que compartimos con Estados Unidos, por las políticas de guerra que llevan los gobiernos de allá, sean republicanos o demócratas. O sea, siempre la relación es complicada, y sumándole de este lado ingredientes como que teníamos presidentes que, la verdad, lo único que hacían era escuchar y obedecer, ¿no? Indicaciones por parte de Estados Unidos. Entonces, iniciaba el comentario diciendo que estoy muy
calmada o relajada de estar en este momento, porque México, en cuanto a su relación con Estados Unidos, dio brincos significativos, ¿no? Veníamos, y eso ocurrió, como les decía, hace apenas algunos años, en que un tuit de un candidato presidencial movía la moneda, y ese era Trump. O sea, a cada que tuiteaba, todos nos poníamos así como que, híjole, ¿ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué va a venir? ¿Qué va a pasar? El dólar llegó a cotizarse hasta 25 pesos, o sea, eso fue en gran medida por Trump. Teníamos a un Enrique Peña Nieto que pues funcionaba como un títere, porque Luis Videgaray venía calmándolo con una especie de esperanza de hacer política a la mexiquense, ¿no? O sea, si ustedes recuerdan, la esperanza de calmar a Trump era Luis Videgaray, porque él se llevó muy bien en alguna ocasión con uno de los hijos de Trump. Entonces digo que es política mexiquense porque, o sea, así se manejaban mucho en el equipo de Peña Nieto, de que, pues se llevan bien, van a hacer negocios, van a terminar coincidiendo y todo se va a solucionar. Evidentemente eso no terminó funcionando porque la política mexiquense no se pudo exportar tan fácilmente a las oficinas de Donald Trump cuando gana, pero pues era una estrategia muy torpe, muy tonta por decirlo menos, ¿no? O sea, era una apuesta a la nada de decir, nos va a ir bien porque se conocen, se llevaron bien. Quizás sí el hijo de Trump ni siquiera se acordaba de Luis Videgaray, pero bueno, ahí estaban, era el nivel de gobierno que teníamos con Enrique Peña Nieto, ¿no? Pero el nivel en apariencia, porque también ya después nos dimos cuenta que al momento de las negociaciones importantes, vaya que estaban muy activos y que estaban muy enfocados en los puntos importantes, como lo del petróleo, de dejárselos abiertos hasta que sí llega el equipo de López Obrador y dice, no, el capítulo del petróleo en el nuevo Tratado de Libre Comercio va a sostener, es corto, quítenme todas esas páginas, y simplemente sostiene que el petróleo de México es de México y se acabó. Pero bueno, veníamos de esos intentos de hacer política, incluso si me voy más atrás, tenemos esos ejemplos con Felipe Calderón y con lo de la guerra contra el narcotráfico, en el que fue la sumisión total, en el que fue una sumisión que también terminó en sangre. Terminaron desde Estados Unidos también inflando mucho los efectos de la guerra contra el narcotráfico. Ya la historia conocida, lo que terminamos con Genaro García Luna, etcétera, ¿no? Con Vicente Fox también estamos hablando de sumisión. Si nos vamos todavía antes, pues con Carlos Salinas de Gortari, el Tratado de Libre Comercio, pues también podría decirse que es mucho de la entrega, ¿no? de este país a los intereses extranjeros. Entonces, creo que ahorita tenemos un cambio importante creo que sí es algo que hay que reconocerle a López Obrador, de que deja una política de iguales. O sea, si nos remontamos a esa primera reunión que tuvieron Donald Trump y López Obrador va a Washington, o sea, era el primer encuentro. Y todavía después de la elección que tuvimos con Enrique Peña Nieto, que era un político mediocre, todavía esa primera reunión, el mensaje conjunto que dieron esos dos presidentes, nos agarró como que con las manos así un tanto sudorosas de, híjole, que Trump no se quiera pasar de listo, que Trump no quiera hacer lo suyo, como lo hizo con Peña, cuando Peña lo invita, todavía sin ser presidente, lo invita siendo candidato a Los Pinos, y después cuando se retiran, Trump le da la palmadita en la espalda, así como de good job, así bien hecho muchacho. Así estábamos como a la espera de que no pasara nada malo, y afortunadamente no, o sea, terminan incluso siendo hasta buenos amigos. Lo que recupera el presidente López Obrador hoy, justo cuando dice me enfermé de COVID, Trump ya no era presidente, pero me mandó medicina para curarme, que ni siquiera lo ocupó. Y que ese tipo de declaraciones de, pues me cae bien aunque sea capitalista, y que Trump le dijo me cae bien aunque sea socialista, o sea, dejan esa política de iguales, y fue un poco más sencillo manejar a un Joe Biden que pues era mucho menos estridente que Donald Trump. Entonces, creo que sí marcaron esa diferencia, que estuvo tanto con Trump, el último tramo que les tocó, como con Biden. Les tocó librar batallas serias, sí,
difícil, pero se logró hacer muy bien. Y ya creo que sí es un buen inicio plantear de que México ya no está en un asunto de sumisión, que ya lo tuvimos, tenemos ejemplos, ahorita mencioné algunos de manera muy por encimita, pero eso es lo que le deja ese terreno planchado López Obrador a Claudia Sheinbaum, y claro, también haciéndose de un equipo fuerte, ¿no? Por ejemplo, mantiene a una Alicia Bárcena que tiene su reputación, igual que Juan Ramón de la Fuente, el propio Marcelo Ebrard. Entonces, creo que el escenario ya no es como lo recibió López Obrador de manos de Peña Nieto, sino también ya sabemos que pues Donald Trump, cuando llega al poder, no es el monstruo que es en campaña, ¿no? O sea, sí puede gritar mucho racismo, escupir mucho odio, mucha ira, pero cuando llega no es eso, ¿no? Entonces eso también podría jugar a nuestro favor. Y cierro diciendo lo último. Al final, Joe Biden y Trump en el poder no son tan distintos, ¿no? Entonces creo que ahí el terreno está, y no está en malas condiciones para México, y llega muy fortalecida Claudia Sheinbaum también con el reto de demostrar cómo hace una mujer esa política exterior con la potencia mundial. Y más con un personaje como Donald Trump, ¿no? O sea, porque ahí también van a venir varios fantasmas de lo que representa Donald Trump. Y en ese sentido, Alina, ¿quién es Donald Trump? ¿Qué representa después de todo este atentado que vimos, todas estas imágenes de un Donald Trump con la cara ensangrentada, donde una bala le rozó, que iba una bala directo hacia su cara, ¿no? Hacia su cabeza, hacia tratar de asesinar a un personaje que busca llegar a la presidencia por segunda ocasión? ¿Quién es Donald Trump, Alina? Bueno, Donald Trump es un Vicente Fox llevado al extremo, ¿no? Este discurso de los outsiders comienza justamente con un Donald Trump, a pesar de que ya habíamos tenido un Vicente Fox que en México se había puesto como por afuera de la escena política. Donald Trump lo lleva al extremo y eso permea directamente. Yo sí creo que es un gran monstruo en la presidencia. A mí me tocó vivir todo el trumpismo en Estados Unidos, entonces los cambios sí fueron brutales, ¿no? En muchos sentidos para la población en Estados Unidos. Partiría diciendo eso, Donald Trump era un empresario, ¿no? Hijo de un magnate que podía llevar a quiebra los negocios que quisiera, tenía un programa de televisión que de hecho era muy gracioso, de no ser porque era un racista, xenófobo, misógino, y a pesar de todos los escándalos que tuvo en su momento, ¿no? Que decía que a las mujeres grab them by the pussy, ¿no? O sea, que las agarres de la vagina, cosas así, terminó llegando a la presidencia un Donald Trump. Eso, pues, se explicaba nuevamente en esta decadencia de la hegemonía estadounidense que ha tenido un punto de quiebre desde el año 2008 con la crisis financiera y de la cual no se ha podido recuperar pese a la gran industria de Hollywood que dice que sí, Estados Unidos sigue siendo ese sueño americano, lo cual dejó de ser hace mucho tiempo, y llega en el año 2007, en el 2007, ¿en qué estamos? 2017. 2017 llega a la presidencia y empiezan a revertirse varias cosas. Primero, es verdad que veníamos de una campaña de medios de comunicación profundamente en alianza con grupos demócratas, ¿no? Eso era verdad, no es que le quiera dar la razón a Trump en absolutamente nada, pero era verdad que pues empezó a inflar los números de las televisoras, pero cuando ya no les funcionó, empezaron a atacarlo. Sí había una campaña ya en contra de él para finales de su cuatrienio, y pues empezaron a aumentar también todos los incidentes de odio a partir de todos estos discursos en contra de musulmanes, en contra de latinos. Se empezó a recrudecer la política migratoria, que también es cierto, ¿no? Cuando digo que había una gran política de los medios de comunicación era para ocultar que efectivamente the deporter in chief, ¿no? El deportador en jefe era Barack Obama y deportó mucho más que Donald Trump. Aún así, las políticas xenófobas fueron mucho más graves, ¿no? Es decir, se agudizaban las guerras híbridas, porque también eso es algo que hay que desmantelar. Dicen, es que Trump no declaró ninguna guerra. Bueno, habría que ver, porque el golpe de Estado en Bolivia se da bajo el gobierno de Donald Trump, el recrudecimiento de las políticas económicas en contra de Cuba y de Venezuela se da durante el gobierno de Donald Trump, no se diga en Medio Oriente, es decir, sí recrudece otro tipo de políticas, ¿no? Estaba rodeado además de personajes como Mike Pompeo, que fue el exdirector de la CIA, o John Bolton, que es un halcón de primera, que estuvo a cargo de toda la contrarrevolución en Nicaragua.
entre otros, son unos cerdos fascistas y que confesaban, ¿no? Tal cual, en una entrevista a John Bolton, confesaba que pues lo que buscaban en Venezuela era el petróleo. Entonces, ese era el grupo de halcones de ultraderecha en el caso de Donald Trump. Eso repercutió directamente en el crecimiento de grupos de odio en Estados Unidos que no han disminuido. Por ejemplo, el Southern Poverty Law Center, que es una organización que se dedica a mapear todos los grupos de odio en Estados Unidos, detectan que al menos para el año 2023 hay 1,430 grupos de odio identificados. Algunos de ellos, por ejemplo, 10 de ellos son de células del Ku Klux Klan. Estamos hablando de un país en donde todavía existe el Ku Klux Klan, y eso a veces se olvida que es un país profundamente religioso, ¿no? Que está ligado directamente a la política nacional, no es un estado laico, ni mucho menos. Entonces, de ahí viene un Donald Trump que logra recrudecer todas esas políticas, pero que empieza a hablar de temas de economía que obviamente no lograron satisfacer los demócratas. Entonces, la política exterior lamentablemente sí es la misma, es algo en lo que coinciden tanto demócratas como republicanos, y en el caso de México yo no tengo muchas expectativas, ¿no? Efectivamente, yo creo que Andrés Manuel López Obrador logró anclar muy bien la relación bilateral en ese sentido, lo cual no significa, yo ahí sí, por ejemplo, esta relación entre iguales no lo creo, porque sigue habiendo todavía mucho capital transnacional, ¿no? En este país fundamentalmente canadiense, estadounidense, que sigue expoliando a nuestros pueblos. Se le ha dado también muchos privilegios, lo cual no implica también que no haya habido un punto de quiebre. Yo sí creo que hay un punto de quiebre en esta administración, no solo en los recursos naturales, en el litio, en el petróleo, sino incluso algo que había sido muy grave, que es el tema por ejemplo, de las armas. México demanda a Estados Unidos por el tráfico de armas. Es una demanda que lleva todavía Marcelo Ebrard como canciller. Es algo que todavía está y que además es histórico el fallo que se le da, en donde sí Estados Unidos está obligado, y que hoy en la mañana el presidente López Obrador lo retoma y cerraría, porque hay muchísimos temas en este horizonte. También con, ya hasta se me está olvidando, bueno, eso, en la relación bilateral, con el tema de los agentes de la CIA y la DEA. En esta administración se les pone un alto, mientras WikiLeaks nos había demostrado que la constante era que vinieran y se metieran hasta la cocina. Entonces ahora dicen, pues sí, pues vengan, pero tienen que estar informando a las autoridades nacionales, a las autoridades competentes, todo lo que hacen, lo cual significó pues también ponerles un alto a un montón de estos agentes. Tiene razón Alina. Hay muchos temas que vamos a abordar, porque es también hablar de la política que se ejerce desde Estados Unidos para otros países, ¿no? Y por eso el impacto que pueden llegar a tener. Meme, hay algo también que pasa con la ultraderecha, que está ganando terreno en algunos lugares, como Francia. Ya veíamos también cómo las izquierdas se unen, cómo deciden ellos parar este avance que tienen de la ultraderecha. Pero vemos también los personajes, como decía Alina al principio, ¿no?, de su participación. Personajes que son cínicos, como un Vicente Fox que estaba ahí, como ahora un Donald Trump también, y que pasa por una serie de polémica después de su mandato en Estados Unidos. No le permiten la reelección, no llega a tener 2 periodos consecutivos, pero ahorita llega con un atentado en el cual le está sacando todo el jugo posible, ¿no? Estamos viendo por eso estas críticas de ¿es un autogolpe? No es un autogolpe lo que sucede con Donald Trump el pasado sábado en Pensilvania, y también cómo fortalecen este tipo de actos a los presidentes, porque históricamente también en Estados Unidos tienen esta faceta de que vienen los personajes después de sufrir un atentado y la popularidad se eleva. Es que hay que partir de las derechas en Estados Unidos. En Estados Unidos no hay una izquierda. Es como que, yo soy la izquierda. Son las derechas. La izquierda cínica, más bien la derecha cínica y la derecha hipócrita. La derecha cínica de los republicanos te dicen todo de frente, el discurso de Donald Trump, de mexicanos y migrantes son unos ladrones, ellos son la causa de todos nuestros problemas, ellos son un veneno que nos traen el fentanilo, etcétera, etcétera. Demócratas no te lo dicen, pero deportan. Entonces, digamos que todos tienen una manera de operar distinta, pero bajo los mismos intereses que responden a la sociedad en Estados Unidos. No existe como tal una política de izquierda progresista revolucionaria en Estados Unidos. Estados Unidos tiene el sistema político pues de los más antiguos, que no ha tenido modificaciones en realidad. Se sigue manejando bajo esta política electoral de básicamente ustedes pueden votar por lo que quieran, pero el voto que vale es el voto de pues del Consejo Electoral, que no son ustedes. Depende, cada estado tiene un peso distinto. Entonces es un sistema político diseñado
utilizado para y por las élites, ¿no? Tienes que aquellos que son impulsados por el dinero, por ejemplo, de la asociación del rifle, pues son básicamente los republicanos que tienen pues el apoyo monetario hacia adelante. Que también, si lo vemos en perspectiva con México, pues es uno de los grandes problemas porque hablamos del tráfico de armas. Recordemos esta denuncia que presenta el gobierno del presidente López Obrador, particularmente Marcelo, donde pues es la primera vez que se les ocurre demandar a las empresas fabricantes de armas en Estados Unidos por tener una responsabilidad en el tráfico de armas. Hay una resistencia del otro lado de de la frontera de decir eso no es cierto, nosotros las fabricamos, pero si llegan a los narcotraficantes es porque ustedes tienen la culpa de ese lado. Pero recordemos qué pasó con la operación Rápido y Furioso, ¿no? De cómo fue una operación creada en la administración de Felipe Calderón, pero diseñada desde el gobierno de Estados Unidos con Barack Obama y entonces Joe Biden como vicepresidente en su momento. Diseñan esta política supuestamente para atrapar a los delincuentes con las armas y eventualmente no atraparon a nadie y los delincuentes se quedaron con las armas alegremente. El negocio más fuerte que tiene Estados Unidos es justamente el de la guerra, no solamente por el de las armas, sino porque cada que Estados Unidos apunta a un lugar para hacer una guerra es porque hay un interés. Hay un interés económico, ¿no? Si no es petróleo, es una ruta estratégica del comercio. Si no es una ruta estratégica del comercio, tiene que ver con una política que necesitan, permisos. O sea, siempre tiene que ver con, insisto, petróleo o rutas estratégicas para comercio. Y es completamente hipócrita, sobre todo hablando del tema del petróleo, cuando es Estados Unidos el que presiona a todos los países por implementar una política en contra del cambio climático, siendo uno de los principales países que contamina y al mismo tiempo generando guerras para seguir teniendo control de oleoductos, gasoductos, de todo lo que es un tema petrolero. Entonces, Estados Unidos vive justo en esta política de derechas creada para las élites donde lo que manda es el discurso. Entonces, es muy sencillo que bajo esa política veas que si hay un atentado contra un personaje público y sale bien librado o sale herido, pero bien librado, inmediatamente se vuelve el héroe, porque vives dentro de una política, es una política de guerra. Interna además y las externa. fotos que salieron. Exacto, es una política de guerra interna y externa y además de muchísima percepción. Entonces, el que gana la percepción, gana la contienda. Y además, si lo pones junto a Joe Biden, bueno, Joe Biden está extremadamente debilitado, ¿no? El pobre señor ya, sí, la neta es que los demócratas, yo creo que los demócratas están muy conscientes de quién es Joe Biden, de que ya no puede y que se la están entregando a Donald Trump. Yo a estas alturas yo no concibo que los demócratas realmente consideren que Joe Biden es el gran perfil para continuar. En realidad es, bueno, ya sabemos que va a ganar Donald Trump, mejor que la pierda contra el presidente que está en este momento, a quemar un cartucho y que mejor fortalezcamos un cartucho durante 4 años para que combata pues en la siguiente contienda. Entonces, bajo esa dinámica, por supuesto que la política de percepción gana, por supuesto que la política de guerra gana, porque aunque Donald Trump no fue un héroe de guerra, como algunos otros expresidentes lo han sido, que no estuvo condecorado y todo esto, Donald Trump hoy ya se convierte en un héroe de guerra justo por esta imagen, pero particularmente por el tema del atentado, que yo creo que valdría la pena en una siguiente ronda justamente cuestionar ese tema del atentado, sin llegar a la conspiración y a los super expertos en redes sociales que son expertos en 400 series de política estadounidense, sino que en realidad estamos hablando del declive de seguridad de Estados Unidos, porque en un fin de semana ocurrieron 2 hechos en distintos lugares que ponen en tela de juicio, que ya de por sí estaba muy mal, la seguridad de Estados Unidos. Una es el servicio secreto y la otra es la estrategia que manejaron de materia de seguridad en Miami con el partido Colombia-Argentina. O sea, la manera en la que se manejaron en seguridad fue pésima, completamente pésima. Y estás hablando de un país al que todo mundo recurre para que nos capacite, para que sea el que capacita nuestros elementos, que nos capacite en estrategias de seguridad, bueno, y después ves el servicio secreto, lo que pasa con el tema del atentado de Trump y ves cómo ni siquiera pudieron controlar un partido de fútbol en Miami. Bueno, creo que vale la pena cuestionar lo que ya de por sí era cuestionable, que es ¿realmente Estados Unidos es un modelo a seguir? Y sí. Perdón, ahí añadiría, a lo mejor me adelanto, perdón, pero o sea, es como la condena a 8 balazos y una persona fallecida desafortunadamente y una oreja lastimada, y ese fin de semana en Gaza estuvo sangriento. O sea, fue como eso sí merece una condena por tratarse de ese personaje, y lo otro que sigue ocurriendo a los ojos de todos, ahí
nadie habla. Quien ha condenado también. No, ese y tema. habrá que ver también en una siguiente ronda no solamente Donald Trump, sino su vicepresidente, Sí, sobre todo en ese tema de lo que Sí. tiene que ver con Palestina, Medio Oriente. Sí, es un panorama pues muy turbio que se alcanza a vislumbrar para esta relación México-Estados Unidos, lo que vaya a pasar con Donald Trump, porque del otro lado ya me ha hablado un poco de Biden, ¿no? O sea, ¿en dónde está Biden? ¿En dónde están los Ni demócratas? Biden sabe en dónde estás. Ni Biden sabe. Son 81 años de un personaje en donde vemos que sí ha tenido estos momentos nada claros de qué es lo que quieren y por qué tienen ahí a un personaje, si lo pudieron haber cambiado, ¿no? Cosa muy distinta de aquí de México, en donde pues ya tenían a su candidata, y allá en Estados Unidos sí estuvo en duda, pero se aferraron. ¿Qué pasó para que dejaran que llegara Joe Biden también siendo el candidato de los demócratas, Donald Trump siendo el candidato de los republicanos, y qué tanto a lo mejor hubiera afectado o hubiera seguido esa política que hasta el momento llevamos, y Joe Biden sí se hubiera quedado otro periodo más dentro de la presidencia de Estados Unidos, Adri? Pues todavía no está cantado, todavía no es el candidato oficial, todavía faltan estas convenciones demócratas, bueno, el jueves creo que termina la de los republicanos, o sea, todavía puede dar un giro y pues mucho depende justamente de Joe Biden, pues teóricamente hablando. Aquí lo que me parece interesante es un poco como la parte gerontológica de la política en Estados Unidos, que está marcando mucho una crisis muy profunda en Estados Unidos. Incluso el perfil que elige Donald Trump, creo que es David Vance. J.D. Vance. J.D., pero creo que es Joseph David Vance. Bueno, las letras que... J.D. Vance. Bueno, este personaje que además es el primer millennial, ¿no? O sea, no llega ni a los 40 años. Viene para los republicanos, viene a refrescar, además en medio de un momento en donde pues se enaltece ya este supuesto heroísmo o esta parte ya pues como de un culto a un líder, ¿no? Después de un intento de asesinato, de este atentado en contra de Donald Trump, que me parece sí empieza a acentuar mucho la preferencia o se empiezan a mover, pero no las preferencias quizá o un posible triunfo de Donald Trump en noviembre, en las elecciones. Pero creo que todavía es muy pronto para cantar victoria, digamos, en ese sentido, para adelantarnos. A mí la parte que incluso me llegaría a preocupar, sobre todo porque yo sí veo un riesgo muy grave en un personaje como Donald Trump, es que, de acuerdo con algunos analistas, pues en un primer periodo los presidentes en Estados Unidos son moderados precisamente con vías a la reelección. Entonces, esa es la última oportunidad, digámoslo así, o esta sería la segundo periodo de un personaje como Donald Trump. Entonces, sí vendría, por decirlo de alguna manera, reloaded. Y yo creo que ahí es donde tenemos que poner el ojo, porque más allá de que efectivamente, sobre todo en política exterior, Estados Unidos no haya tanta diferencia, hablando del trato que tiene, por ejemplo, con México, sí cambian ciertas prioridades en los frentes que tiene abiertos en el mundo. Ahí yo destaco la parte de la crisis social, la política interna que tiene Estados Unidos, que me parece que va a afectar de manera muy importante a las comunidades, a las minorías y a las comunidades, por ejemplo, de mexicanos en Estados Unidos, porque ha habido sobre todo un tema de esta polarización, pero estas derechas alternativas que han crecido, Ayalina, que bueno, ha estado también pues muy de cerca en esos procesos, ¿no? Con Donald Trump asciende, digamos, una derecha distinta. Hay estas derechas que son, digamos, el conservadurismo tradicional, que incluso los republicanos no querían, muchos de los republicanos no querían a Donald Trump, pero Donald Trump empieza a hacer su propio movimiento, ¿no? El que le llaman el MAGA, ¿no? Make America Great Again, y que empieza a crecer esta derecha alternativa, de la cual hablan pues también ya pues Pablo Stefanoni, Angela Nagel, que les había comentado yo en algunos momentos de pues personajes que fueron encumbrados por Donald Trump, ¿no? Como Milo Yiannopoulos, y que traen de fondo, ¿no? Un movimiento de ultraderechas a través de las redes sociales que han sido también pues los responsables de muchos acosos, de muchas violencias
que llegan a saltar de lo digital a lo físico y que además estamos en un momento que me parece que además de la crisis que hay, pues en lo interno tienen una crisis muy importante de pobreza. Hemos visto cómo también en esta polarización que hay, pues hay un término que, bueno, es obviamente muy polémico y discriminatorio, pero que es muy usado en Estados Unidos para hablar de estas crisis y sobre todo de cómo te diriges a ciertos sectores pobres, ¿no? Sobre todo de los blancos, que les dicen white trash, ¿no? Como basura blanca, y que estos se sienten representados por personajes como Donald Trump. Es decir, ahora la indignación, como decía Pablo Stefanoni, en esto sí la indignación se volvió, o la rebeldía se volvió de derechas, se está convirtiendo también en una bandera de estas ultraderechas. Es decir, cómo están cooptando y cambiando los discursos para que estas indignaciones y la discriminación que sufren pues sectores pues empobrecidos en Estados Unidos y que son afectados por la drogadicción, por la falta de empleo, por pues la pobreza, están siendo movilizados de manera muy importante, ¿no? Con pues estas políticas, ¿no? de Donald Trump. O estos discursos. En lo interno me parece que eso, algunos dicen, no sé yo, digamos, en esos términos tan detalladamente, pero he visto que mencionan algunos especialistas que hay pasos que se están acercando hacia guerra civil en Estados Unidos. O sea, no que es algo que pueda suceder en lo inmediato, pero que las condiciones de violencia se están gestando de manera muy importante desde hace muchos años, pero que con lo que ocurrió el fin de semana estaría sucediendo, digamos, se estaría acercando a ese punto. A mí me parece que también el factor económico, las empresas, todo lo que tiene que ver con el poder económico, se dificultaría mucho una situación como esa, pero en términos de, por ejemplo, la relación bilateral, creo que sí va a haber un punto complicado con un personaje misógino. Yo veo que Donald Trump respetaba mucho al presidente López Obrador por la popularidad que tenía. Yo espero, en este sentido de cómo es más todavía, digamos, la votación hacia Claudia Sheinbaum, que el presidente, si llega a ser Trump presidente, vea, ¿no? justamente también esa popularidad y pues haya, digamos, una relación no tan ríspida como quizá muchas personas podamos prever, pero creo que son muchos los factores que están incidiendo en estos momentos hacia esas elecciones, pero las ultraderechas no podemos dejar de ver cómo están moviendo y cambiando el discurso. Dani, hace un momento y ya con todo este contexto que tenemos sobre lo que está pasando con un personaje como Donald Trump, quien posiblemente llegue a la presidencia de Estados Unidos, el tema también central que hay que ver es este atentado, ¿no? O sea, lo que sucedió el pasado fin de semana, porque cómo este atentado nos llevó a preguntarnos ahora esta relación que puede llegar a tener México con Estados Unidos. Porque si este atentado no hubiera sucedido, y además fue días antes de la convención en donde ya le dijeran, usted va a ser el candidato del Partido Republicano, usted nos va a representar, y además todo el espectáculo que también tienen en la política estadounidense para que saliera Donald Trump, ¿no? O sea, ya todo un auditorio lleno, toda una área que estaba preparada para este personaje. Cómo este suceso sí descubre varios temas importantes, como es también el tema de la xenofobia que hay en Estados Unidos y lo politizados que están también en este país, porque si algo es muy cierto, es que, lo decíamos en Café y Noticias, no fue un migrante, no fue un latinoamericano, no fue un islamita, no fue todas las personas con las que tienen guerra quien atenta contra Donald Trump. Y hay que ver también esa otra parte, ¿no? ¿Quién está atentando y cómo están politizando en Estados Unidos todo este país para llegar a este momento, el cual nos convoca en un Versus Más? Bueno, de entrada sobre el hecho concreto del sábado, digo, no está de más decir que no somos peritos ni somos analistas de bala o lo que sea, ¿no? Lo que signifique. Solamente tenemos un doctorado en 40 series de CSI. Ajá, New York, Miami, Los Ángeles. Y SWAT. He visto todos los documentales sobre Kennedy, ¿no? Sí, es correcto. No, pero, o sea, y vi 3 veces Scandal, soy experta. Sí, exacto. Entonces, bueno, dicho eso,
sí saltan muchas cosas, ¿no? De lo que vimos el sábado, ¿no? Primero, la reacción de la gente de atrás, como que, pues sí, está soleado y hay balas, qué cosa tan más normal, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Y lo que más llama la atención, que es cuando el equipo lo tira al suelo para protegerlo y al momento de levantarlo, todavía le dice, esperen, y saca su cabeza y alza el puño y la bandera de atrás, como en película de Spider-Man, ¿no? O sea, de esos de superhéroes, siempre hay una escena en la que se levantan con los brazos en las piernas y atrás está la bandera de Estados Unidos, o sea, así fue lo del sábado, ¿no? Que estas fotos que mencionábamos hace un minuto, o sea, son fotos para hacer campaña, para llegar a la presidencia, ¿no? Y todavía con un manchado de sangre, no era tampoco tanta, pero bueno, permite para prestarse al espectáculo, ¿no? Digo, sí hay que quedarnos con la información que está saliendo sobre la investigación al equipo de protección de Donald Trump de por qué actuaron así, o sea, si acaba de ser víctima de un atentado, no sabes si era un único tirador, qué tal si había otros 5, ¿por qué permites que el candidato salga con la cabeza descubierta a alzar el puño? ¿No? O sea, digo, son muchas cosas que sí se dan mucho para la suspicacia, pero bueno, ahí hay investigaciones y eso también dice mucho, ¿no? El hecho de que no haya quedado simplemente como la apuesta de la obra, sino que sí hay cosas que se tienen que investigar. Ahora, también es como seguir construyendo la figura de un Donald Trump que yo sí considero es muy histriónico, ¿no? Y así ha sido siempre desde que lo empezamos a conocer en 2016 cuando inicia su campaña. Es empezar a meterle el dramatismo, empezar a que salga, por ejemplo, sus otros acompañantes de obra como el candidato a la vicepresidencia, que la esposa es la que catalogaba a Donald Trump como un Hitler. Bueno, pues a lo mejor para Donald Trump eso no es una ofensa, ¿no? O sea, y por eso, pues, tan ya de la nada otra vez ya están juntos, ya van en fórmula, pero o sea, también nos lleva a hablar de qué está pidiendo la sociedad en Estados Unidos, porque hay veces que nos podemos centrar mucho en la parte de los políticos, lo que escriben en sus cuentas de Twitter, pero ya lo explicaban muy bien tanto Alina como Adriana, o sea, hay una gran parte de la sociedad en Estados Unidos que sí apuesta por una radicalización, ¿no? Incluso el hablar de jóvenes, ¿no? O sea, de que no son simplemente señores adultos que están melancólicos por cómo se vivía antes, o sea, sino que también son jóvenes, incluso muchos también en contra de estos avances feministas, ¿no? Que eso es lo que ha salido últimamente en varios estudios de cómo jóvenes generación Z, ya ni siquiera los millennials, o sea, son hasta antifeministas, ¿no? Entonces, o sea, sí hay una apuesta clara también por avanzarle a eso. Hace un momento mencionábamos lo de la guerra en la Franja de Gaza, o sea, pues hay gente que sí quiere una radicalización en ese punto porque la sociedad en Estados Unidos está metida en una guerra, ¿no? Que no les corresponde ni a ellos, pero está metida y sí quiere a alguien que como Joe Biden pues apueste por ese seguimiento, a ver cómo se le va a hacer para ya terminar con eso, un pleito que se han comprado. Y así ocurre con todos los pleitos, todas las guerras que puedan salir de aquí en adelante, Estados Unidos va a alzar la mano de inmediato para estar dentro, ¿no? Entonces, sí llega una crisis porque ahora tienen a 2 políticos adultos, uno que viene acusado, o sea, me sorprendería mucho y hablaría mucho de la condición actual de Estados Unidos, que su presidente acabara de atravesar todo un proceso penal por abuso y acoso sexual, ¿no? O sea, digo, ya es una sociedad que francamente sí viene en una decadencia, ¿no? O sea, si no eres capaz de decir, oye, acabas de pasar por un juicio, hay señalamientos muy duros, no, al menos ya retírate o espérate un poquito, pero si más bien la gente es capaz de decir, yo a ese lo quiero de presidente, también te habla mucho de, igual lo que pasó en Argentina, ¿no? O sea, que hablamos de cómo los grupos de ultraderecha pueden organizar, pues no, a lo mejor no son esos grupos escondidos, llenos de dinero, sino que también es una apuesta de la gente para darle poder a esas personas. Entonces, pero por el otro lado, también dices, es que no hay opción. Quitan a Joe Biden, ¿a quién ponen? Vienen de una Hillary Clinton, ¿no? O sea, que también
también perdió ante Trump, que también representa intereses súper oscuros, súper antiguos, que también ya es una persona adulta que no representa absolutamente ningún cambio positivo para Estados Unidos. Tienen a su eterno Bernie Sanders, que pues sí, está muy padre siempre Bernie Sanders, pero pues hasta ahí, ¿no? Ya se acabó. Pero, o sea, creo que también sí habla de una crisis muy fuerte en ese país, porque, y termino con esto, es un país que no es capaz ni siquiera, o un candidato que acaba de sufrir un atentado, es incapaz de condenar el uso de armas porque ese grupo es el que también lo está financiando a él, ¿no? Aunque haya sido víctima de un atentado, pues no puede decir muchas cosas porque así está la sociedad en ese país. Entonces, pues podríamos sorprendernos mucho, pero también creo que hay que pues reconocer, como ocurrió en Argentina, que la gente, pues por algo, por las crisis, la pobreza que ya mencionaban, pues está optando por esos personajes. Yo solo lo que está diciendo justo Dani, ahora sí que retomo esta parte porque justo no nos puede sorprender, no nos puede sorprender lo que está pasando en Estados Unidos. O sea, es como el show 3.0. Ahí voy de nuevo, Donald Trump. El tema, por ejemplo, del servicio secreto, lo que está cuestionándose en materia de seguridad, particularmente en el tema del atentado en contra de Donald Trump, es que la gente estuvo diciéndole a los oficiales que había un tipo con actividad sospechosa. O sea, eso se lo reportan a los oficiales que están en el lugar y los oficiales se lo reportan al servicio secreto. Entonces, el servicio secreto sabía que había una persona con un comportamiento sospechoso. Para entrar al lugar había detectores de metales. Bueno, este güey entró con un rifle, o sea, entró con un arma. Entró con el arma. Cualquier tarde casi soleada como cualquier de domingo. tarde soleada de domingo en Estados Unidos, ¿no? Entra con un arma, sí es un lugar abierto, pero supuestamente estaba controlado. Y se sube a un techo. Todo eso la gente lo vio. De hecho, lo están como grabando de qué hace un tipo ahí. El punto es que hubo cerca de 3 minutos donde la gente lo vio, le dijo a las autoridades le reportaron al servicio secreto, el servicio secreto sabía, y hubo en total como 2 minutos que los francotiradores del servicio secreto estaban apuntando directamente al techo en donde estaba este chico. Y no hicieron absolutamente nada. La prueba contundente de esto es que cuando este chico dispara, inmediatamente le dispara el servicio secreto. O sea, le dispararon a los 43 segundos de que él disparó. Entonces, el servicio secreto lo tenía en la mira, lo habían visto, y en vez de detenerlo antes, le disparan cuando ya había disparado. Eso es exactamente lo que pasó. Le preguntan en varias entrevistas en los medios de Estados Unidos por ejemplo, funcionarios, le preguntan a uno del FBI y termina diciendo que en verdad es sorprendente que haya pasado. O sea, sí es sorprendente porque el servicio secreto, sí, es un evento controlado donde va un expresidente, hay un operativo previo. Están adelantados 20,000 pasos, ¿no? Exacto, están adelantadísimos, se supone que están con un tiempo, o sea, este techo en particular, de hecho, los analistas y los expertos en seguridad en Estados Unidos están diciendo, ese techo sabían que era una vulnerabilidad desde antes del evento, sabían que ese techo era algo que tenían que cuidar. Eso ya lo conocían. Entonces, es por eso incluso que los francotiradores del servicio secreto están apuntando hacia ese techo, porque era el único techo ahí. Entonces, todo eso que pasa, obviamente, dispara todas estas dudas de, ¿me estás diciendo que el servicio secreto, que es como la autoridad de seguridad super high en Estados Unidos, porque protege a presidentes, sabía que había alguien que podía disparar? Lo habían visto, se los reportaron, y en vez de detenerlo antes, lo hacen hasta después de que tira? Perdón, hay muchas dudas. Entonces, esas son justamente las investigaciones que se están dando, porque empiezas a cuestionar absolutamente todo ese mito, incluso mito hollywoodense de la seguridad de Estados Unidos. ¿Cuántas veces hemos escuchado funcionarios mexicanos, colombianos, que van a capacitarse a Estados Unidos para saber cómo van a detener, cómo van a actuar en materia de seguridad? Y ves justamente cómo actúa Estados Unidos y por supuesto que se cae una de las muchas caretas que se han estado cayendo a Estados Unidos. El tema yo creo que preocupa es, hay que seguir desmitificando a Estados Unidos. Estados Unidos no es ese gran estandarte al que hay que voltear y decir, vamos a copiarle todo, porque en realidad ni siquiera a ellos les ha funcionado. Y no solamente por lo del servicio secreto, veamos el tema del fentanilo. O sea, si ellos fueron incapaces de controlar el tema del fentanilo de manera interna, bueno, ¿de qué diantres estamos hablando? Y particularmente el asunto de J.D. Vance. Estamos hablando de, sí, un joven que en 2016 criticó muchísimo a Donald Trump, es muy influenciado por su esposa, muy, muy, muy sólido con su esposa, y decían justamente eso,
que Donald Trump era un Hitler y que si alguien votaba por Trump era un idiota. Después se termina convirtiendo en uno de los defensores más fuertes de Donald Trump. Lleva un año como senador por Ohio y es un político extremadamente conservador que dice que la violación es un inconveniente. O sea, si a una mujer la violan es que sufrió un inconveniente. Tiene un discurso similar al de Eduardo Verástegui, muy similar al de Eduardo Verástegui, muy cristiano, muy pro vida, pero también bastante racista. Incluso uno de sus spots para ser senador de Ohio decía: tú odias a los mexicanos, te dicen que por eso eres racista, pues que me digan racista entonces. O sea, básicamente es un discurso como el de Trump, pero 3.0. Aquí la duda es, J.D. Vance va a ser un rol similar al de Mike Pence, que era básicamente ser el que acalentaba la silla en la vicepresidencia e ir a los eventos a los que Trump no iba, o si él buscaría tener una figura mucho más notoria para lanzarse dentro de 4 años. Esa es como la duda que estamos en este momento, porque creo que a Trump ya lo tenemos más medido, pero a un personaje como J.D. Vance, que es millennial, tiene una vida política muy corta, y que es con un discurso mucho más conservador y mucho más racista, que es la de ultraderecha intensificada en un joven que no sabemos muy bien cómo se mueve todavía, porque tiene muy poquito tiempo en la política. Creo que ahí es en donde está como el amo a ver qué pasa, porque o se toma esta figura de me voy a quedar sentado y no hago nada como Mike Pence, o empieza a tomar cierta notoriedad para ser el heredero del movimiento de Donald Trump. Y es parte también de estas conferencias de la CIPAC y estuvo ahí dando conferencias, ¿no? Sí. O sea, ya Abascal también salió a decir que bueno, que está siendo el vicepresidente. Si lo dice Abascal, entonces le creo. Sí, ya es parte de la ultraderecha. El sello. Exceso de conservadores. Sí. Con 400 sellos. Este no trae 3, trae 400 sellos. Y Alina, también parte de lo que preocupa mucho de todo lo que vemos con Estados Unidos, o sea, ahorita Dani hablaba, por ejemplo, de la ciudadanía, ¿no? O sea, la gente que no tiene opciones, que sí hay gente que en realidad dice, yo sí quiero, ¿no? Y que un Donald Trump llegue con esos pensamientos, con esa ideología. Vemos también el camino que nos analizaba Meme, que se le está planchando para este personaje Vance, ¿sí, no? J.D. Vance. Lo vemos ya como muy encaminado totalmente Estados Unidos hacia la ultraderecha, y yo le agrego aquí un dato más, que es también cómo los medios de comunicación han permeado y que han hecho que sea ese medio por el cual la gente piense que eso es lo que necesitan, ¿no? Es esa política. Todo lo que hemos hablado y lo que hemos visto aquí en Versus, por ejemplo, en el tema de cómo los medios de comunicación son este aparato que también están siendo parte de las ultraderechas para llegar a posicionar ciertos pensamientos en las izquierdas, lo están haciendo en Estados Unidos de una manera pareciera magistral, ¿no? Para que lleguen a dominar estos espacios. ¿Qué pasa con esa otra parte? Que creo que los medios de comunicación en esta elección y en todas en Estados Unidos siempre juegan un papel muy importante, que dictan muchas directrices para ciertos países que están en las izquierdas. Pues mira, el tema de los medios de comunicación es muy particular, porque yo me atrevería a decir que incluso grandes medios de comunicación en realidad han estado jugando del ala demócrata, ¿no? O sea, es el caso de MSNBC, de CNN, o sea, como que estos medios, salvo Fox News, ¿no? Que sigue intentando ahí un poco dar la maroma y demás, en realidad estos grandes medios también han sido desafiados por el propio Donald Trump, que ha buscado constituir sus propias plataformas y y por eso es tan peligroso hoy Salinas Pliego en México, porque no necesariamente depende de plataformas de medios de comunicación corporativos, sino que se ha constituido él como un medio pues de comunicación, ¿no? Han fundado nuevas redes sociales, porque recuerden que estuvo baneado, lo bloquearon de Twitter, ¿no? Y después pues ya no le importó y dijo, pues vámonos todos a otro lado. Si ustedes se inscriben a que les lleguen boletines de Donald Trump, en realidad son muy eficientes, ¿no? Y te están informando lo que hace o no Donald Trump. Es decir, él se volvió su propio medio y ha tratado de salir por ahí. Yo creo que más bien también estamos obligados a seguir esto que decía Meme, seguir desmantelando la idea de que Estados Unidos es ese ejemplo a seguir. Hay muchas
muchas cosas y podríamos hablar de cada uno de los rubros sobre los cuales se desmontaría la idea de lo que creemos. A ver, Estados Unidos en salud no es Dr. House, no es el Dr. Doogie Howser, ni mucho menos. O sea, el sistema de salud a mí me parece, después del tema de las armas de fuego, el punto más criminal y absoluto, ¿no? Que bueno, además me ha tocado enfrentar a ambos, tanto el tema de las armas como en el tema de salud. Por ejemplo, un día yo me enfermé y fui, ¿no? Y me cobraron $4,000 para que me mandaran naproxeno. O sea, ese es el asunto del sistema de salud. Cruza, ¿no? O sea, y digamos que ahí se extrapola, porque el tema de Estados Unidos como es que es negocio absolutamente todo, empezando por la vida misma, ¿no? Entonces, bueno, ahí en ese momento tuve que viajar a México, me operé acá y después le dije que los iba a demandar y tienen mucho miedo a las demandas, entonces logré que no me cobraran esos $4,000. Pero imagínate pagar casi 80,000 pesos por un naproxeno y que estés a punto de morir, porque también es un sistema público no es sistema público, es un sistema sanitario sumamente racista, ¿no? En donde, bueno, es una mexicana, ¿qué va a valer, no? O sea, como este tipo de cosas. O en el caso de las armas de fuego, recuerdo cuando me acababa de mudar, yo como buena xochimilca, acostumbrada, ¿no? A los cohetes y demás, pues ni por aquí me pasaba, que en realidad lo que escuchaba todas las noches eran balaceras, ¿no? En Washington, a tan solo 10 minutos de la Casa Blanca. En algún momento yo iba regresando del súper y de repente empiezan las balas, ¿no? Iba yo con un compañero que se llama Arturo y de repente pues nos toca irnos atrás de los coches, ¿no? Y se voltea y me dice, qué bien reaccionaste a tu primer balacera. Y yo, ¿what? ¿No? O sea, como ese tipo de cosas sí son una constante. Y a mí me gustaría retomar, hay una organización que se llama el Archivo de la Violencia por Armas de Fuego. Al momento en el que estamos grabando este programa, hay en tan solo lo que va del 2024, es decir, hasta hoy, 16 de julio, 9,212 asesinatos por arma de fuego, 17,680 heridos y 298 balaceras. Es decir, esto sí es solo en 2024, esto sí es una constante. Y eso es lo que no se refleja en las películas, no se refleja en las series de Marvel, ni mucho menos. Es un Estados Unidos profundamente en decadencia. Y algo que me gustaría rescatar es el hecho de que a toda acción corresponde una reacción. Hoy el sistema político estadounidense, el sistema electoral, hay que incluso verlo también en términos estructurales y profundamente racistas. Los estados históricamente esclavistas son los que cuentan más al momento de los votos que los que históricamente fueron esclavizados. O sea, eso también es el sistema electoral estadounidense. Pero hoy afortunadamente no solo es los demócratas y los republicanos, y a mí me gusta mucho decirle a la gente que hay muchas más opciones de organización popular que no salen en la tele, ¿no? Hay organizaciones, hay movimientos que hoy están tomando las calles de Estados Unidos por cientos de miles en contra del genocidio en Palestina, en contra también de la política de salud, de vivienda, de absolutamente todo, y eso no se cuenta. Hay un partido que justo al inicio del gobierno de Donald Trump, se llama el Partido por el Socialismo y la Liberación, eran un puñado de gente con la que yo iba cada sábado y nos hacíamos círculos de estudio y demás. Por ejemplo, en Washington no pasábamos de 20, 30 personas. Y hace unos meses organizaron una marcha de 300,000 personas a las afueras de la Casa Blanca. No todos son adherentes al Partido por el Socialismo y la Liberación, pero hoy el tema del socialismo se está arraigando en una ciudad, en un país que está profundamente colapsado por las desigualdades. Entonces hay un grupo de jóvenes, sobre todo jóvenes, que están saliendo a protestar contra ese establishment, pero también contra ese imperialismo, porque el imperialismo estadounidense no es Estados Unidos contra el mundo, es el 1% de la población de Estados Unidos dispuesto a atacar al 99% de la población estadounidense, y no se diga al resto del mundo. Entonces también es muy importante ver que además hoy son 2 mujeres quienes están buscando la presidencia por ese partido. Karina de la Cruz y Claudia de la Cruz y Karina García. Karina es de ascendencia, con familia de ascendencia mexicana, que hoy están recorriendo todo Estados Unidos y están logrando incluso inscribir también sus boletas, y va a aparecer por primera vez en múltiples estados el Partido por el Socialismo y la Liberación en las próximas elecciones de noviembre. Entonces también hay otro movimiento que está aglutinando, que está saliendo a las calles, mujeres, jóvenes, feministas, en donde ya están cansados también de ese bipartidismo que está anclado en estructuras racistas
racistas, de despojo, etcétera, etcétera. Entonces, también es eso, hay que seguir diciendo que sí hay esperanza también en Estados Unidos. Una cosa es el 1% y la otra es ese 99% que también está dispuesto a organizarse y muchas veces incluso en torno al socialismo. ¿Qué tal? ¿Estados Unidos y el socialismo? Sí, había olvidado mencionarlo, Pero sí, Bueno, ellos dos inventaron mujeres. la historia negra, ¿no? Sí. Así de te van a comer los socialistas. Sí, pero ahí están resistiendo y es increíble, es increíble. Adri, casi tenemos que terminar este programa, pero pasa algo también muy interesante con todo lo que se va a enfrentar, no solamente México, sino a nivel mundial con un Donald Trump en la presidencia de la República. Vemos también este financiamiento de las guerras que ha habido, que alzan la mano, levantan inmediatamente los recursos para que lleguen a ciertos lugares que sí vale la pena para ellos estar ahí financiando. Ya nos decía también ahorita Lina el tema de la regulación de la venta de armas, en donde también un México pareciera que siempre quiere ir a tocar la puerta para decir, a ver, oigan, está pasando esto, ¿no? Estamos viendo esto, por favor, ayúdenos. ¿Cómo va a ser también esta faceta cuando una Claudia Sheinbaum llegue a ser parte de la primera mujer presidenta de la historia de México, que llegue a ser historia aquí en México y a nivel mundial, y además va a ser una líder en la cual a nivel Norteamérica va a ser la primera mujer que va a ser reconocida con este cargo, ¿no? Entonces, teniendo también todo este contexto de las guerras, teniendo este financiamiento, teniendo una guerra que aquí se desata de la guerra contra el narcotráfico y con un financiamiento de armas, ¿cómo va a ser el papel de Claudia Sheinbaum ante un Donald Trump y cómo lo vislumbras tú? Pues bueno, para empezar, creo que México llega o llegaría bien económicamente, pese, digamos, a ciertos movimientos en las recientes elecciones. Creo que hay una importante estabilidad y eso creo que es fundamental, sobre todo para cualquier modificación, incluso que quiera hacer Donald Trump en caso de que llegue ese personaje a la presidencia de Estados Unidos, que quiera hacer alguna modificación al tratado México, Estados Unidos, Canadá, al famoso TEMEC. Se supone que es una revisión que llega en 2025, no es como tanto por lo tanto una renegociación, pero creo que llega fortalecido México después tanto de cómo se logró conformar este tratado, pese a que a lo mejor algunos aspectos no son 100% favorecedores a México, pero que pues fue negociado también por parte del equipo del presidente López Obrador y que será el propio Marcelo Ebrard quien va a estar al frente de la Secretaría de Economía, pues muy involucrado también con este tema del tratado. Entonces creo que por ese lado, ante, digamos, exigencias o ante ciertas presiones que pudiera tener alguien como Donald Trump, creo que México llega fortalecido económicamente, que creo que es la parte más importante en cuanto a la estabilidad, incluso política y social. Yo aquí destacaría que hay algo que me preocupa. Yo voy a hablar nuevamente de las ultraderechas y de las derechas, porque hay 12, están ubicadas organizaciones en México que están vinculadas con la extrema derecha. Hay una organización que se llama Global Project Against Hate and Extremism, donde ubica algunas de estas organizaciones, obviamente que en México están vinculadas a un resurgimiento tanto del fascismo como del neonazismo, y que algunas están muy relacionadas con estas redes de ultraderecha desde el Atlas Network, pero también con personajes directamente como Donald Trump, como hemos visto al propio Eduardo Verástegui. Por ejemplo, están abogados cristianos, ¿no? O sea, aquí está el propio Frena, ¿no? El Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, algunas que quizá no todas las teníamos en el radar, ¿no? El Frente Nacional por la Familia, está otro, el Frente Nacionalista de México, está México Republicano, que pues ese lo conocemos de Juan Iván Peña Neder, está Patria Unida, que además es pues ha sido la primera, digamos, asociación o fundación, que es como la filial de Vox en México y que pasó muy desapercibido, pero que es una de las organizaciones que fundó Alice Galván, que fue la asesora de la güera, se me olvidó la panista, se me fue el nombre, Reynoso, la güera Reynoso, que fue senadora y que la mandó a estudiar
a este disenso, esta escuela, ¿no? Como de formación política de Vox, y funda aquí en México Patria Unida, y que tiene sus vínculos, digamos, de manera también muy directa con Donald Trump, pero que además, a pesar de que se rechaza, digamos, que sea de manera abierta como la filial de Vox en México, tiene su carta a Madrid para que, como uno de sus estatutos en su página cuando apareció esta fundación hace como un par de años, ¿no? Entonces, me parece que esto es lo que hay que empezar a ver. Hay otra, por ejemplo, Pro-Life Army, ¿no? O sea, las filiales de Estados Unidos en México. ¿Cómo un personaje como Donald Trump, si es que llega, va a empezar a empoderar económica, políticamente a este tipo de organizaciones? Creo que eso es algo que sí tendrá que ver en el caso de Sheinbaum, su gestión. Y otra que me parece también muy importante, esto que hablaba Dani, por ejemplo, del feminismo. Siento que también, sobre todo estas ultraderechas y las ultraderechas alternativas, lo tienen como, o lo entienden el feminismo como una castración política y social. Uh-huh. Y creo que eso hay que verlo con mucho cuidado, porque justo lo que yo he dicho en diferentes momentos es que hay grupos de inceles que están saliendo y emergiendo con liderazgos ya políticos y sociales, es decir, machismo, estas referencias feminicidas, ¿no? Y que sí se han llegado a concretar en algunos lugares, como en Jalisco, que ha documentado la periodista Jade Ramírez. No debe de pasar desapercibido que es un electorado violento, pero que es un electorado potencial para algunos personajes como Ricardo Salinas Pliego. Entonces creo que ahí es donde tendremos que buscar también que desde la izquierda alguien como Claudia Sheinbaum no solamente tenga estas políticas feministas que están muy bien, ¿no? Que haya apoyos para mujeres de 60 y más, etcétera. ¿Qué va a pasar con los adolescentes de 14 años, estas generaciones centennials que ya son antifeministas? Porque ese es el discurso justamente también por el que van las ultraderechas alternativas, que ahorita tienen 14 años y que tienen todas estas violencias muy metidas desde esta batalla cultural que da la ultraderecha y las ultraderechas alternativas, pero que van a votar en el 2027 o en el 2030. O sea, los adolescentes de 14 años es donde tendría que también haber una política social, desde mi punto de vista, desde un gobierno de izquierda como el de Claudia Sheinbaum. Pues ahí está, hay muchos temas que quedan pendientes. ¿Llega Donald Trump? Sí, claro, por supuesto. No hay un demócrata que pueda hacerle competencia a Trump, perdón, pero... Tendría que pasar un milagro con Biden para que pueda competirle a Trump, ¿no? Pero los milagros, ni con un milagro, mana. No sé. Ni con un milagro, ya está más para allá. No es bien un milagro Estados Unidos, porque está dirigiendo entre Biden y Trump. No es muy diferente, aunque en temas de la política interna y la violencia, sí, a mí me preocuparía, en dado caso, que no llegue Donald Trump, porque creo que lo que vimos con el asalto a Capitolio podría ser mucho más violento. Eso no va a ser nada. O sea, las condiciones de la ultraderecha en Estados Unidos están a todo lo que da, con unas izquierdas electorales totalmente en la banca, ¿no? Es decir, los demócratas están devastados y toda esta que decías, ¿no? La política de la adultez blanca, además, va a permear mucho en un Estados Unidos que yo creo que esto que decían de la guerra civil, tal vez no tanto, pero sí al menos yo esperaría que se fortalezcan, es mi más grande anhelo, pues las izquierdas. Pero como los pasos los ponían, ¿no? Como que hacia ese camino iban. Y además, extrañamente, sale una película como muy hollywoodense, pero en ese sentido, ¿no? Que a mí me llama la atención la cartelera que lo ponen como guerra civil, o sea, justo derrumbando esa narrativa, incluso desde el propio Hollywood. No sé en qué termina la película, pero el hecho mismo de que ya una película de Hollywood plantea algo de esa manera, me parece que también abona mucho en esto que mencionan, el Estados Unidos heroico que todos conocíamos. Pues no sé si se llama, creo que guerra civil, tal cual. Pues es que hay muchas, o sea, sí, se habla de en primer lugar de la cartelera. Hasta La Purga, o sea, todas estas películas te ensalzan a esta lucha entre clases, entre razas, ricos incluso, y pobres, exactamente. O lo llevan más lejos, como los Obama, que son productores y directores de películas, exactamente, en donde hablan de pues el colapso, ¿no? De la humanidad antes que el colapso del capitalismo, que ese es otro tema. Es más fácil hoy en día que imaginemos el fin del mundo a que imaginemos, ¿no? El colapso de ese sistema económico que hoy conocemos. Yo solo quisiera, o sea, ponerlo como creo que el punto álgido entre México y Estados Unidos sería por el caso China
Hay una tensión por ahí, sobre todo, insisto, J.D. Vance ha sido muy público en cuanto a esto de decir que rompamos como la guerra entre Ucrania y Rusia y mejor vamos a armar a Israel para que Israel entonces se vaya a pelear contra China y contra todo el mundo, contra todo el Medio Oeste, ¿no? Y vámonos, pélense contra el Oriente y todos agárrense contra todos, pero sobre todo contra China. Y recordemos que aquí en México pues tenemos el Istmo de Tehuantepec, que abre justamente esa vía comercial, que es ahí donde habrá que ver cómo reacciona Donald Trump, que sabemos que reacciona a punta de berrinche. Pues ahí están los comentarios de este martes de Versos. Muchas gracias a todos ustedes por haberse quedado hasta el final de esta transmisión. Que pasen una excelente noche y un excelente miércoles si nos está viendo allá en un recalentado. Así que nos vemos el próximo martes aquí en Versus. Bye.